Mi esposa dijo que a los hombres de verdad no les importa si su esposa se pasa la noche de fiesta con su jefe. Le respondí que entonces buscara un hombre de verdad. Al día siguiente, acepté el trabajo al otro lado del país y ella dijo que nunca lo conseguiría. Cuando me escribió «Vuelve a casa esta noche», le envié una foto de mi nuevo ático. Mira, no digo que lo viera venir, pero cuando tu esposa de 17 años empieza a dar consejos de pareja que parecen sacados de una galleta de la suerte borracha, sabes que te espera una buena travesura. Era martes, porque claro que era martes, el peor día de la semana para conversaciones que cambian la vida, cuando Marta decidió soltarme su bomba de sabiduría como si fuera Oprah dando lecciones de vida a las masas. Estábamos sentados en nuestra sala, la del sofá beige que yo había rechazado comprar, porque ¿quién demonios compra un sofá beige, cuando tienes dos adolescentes que tratan los muebles como si fueran desechables? Y ella simplemente se echó el pelo por encima del hombro como hacen las mujeres cuando están a punto de decir algo que les parece profundo. Ya sabes cómo es. Es como si estuvieran en un anuncio de champú, solo que en lugar de venderte acondicionador voluminizador, te venden un montón de tonterías. A los hombres de verdad no les importa si su esposa se pasa la noche de fiesta con su jefe, dijo, con la voz impregnada de la condescendencia que suele reservarse para quienes explican las criptomonedas a sus padres. Parpadeé. Y volví a parpadear, porque seguro que me fallaban los oídos. Quizás había desarrollado una especie de alucinación auditiva por pasar tantas horas mirando hojas de cálculo. Pero no, me miraba con esos ojos expectantes, como si acabara de decir la verdad absoluta, esperando a que cayera de rodillas, iluminado. Lo siento, dije lentamente, dejando mi vaso de bourbon con la precisión que uno usa cuando intenta no lanzar algo al otro lado de la habitación. ¿Acabas de decir que a los hombres de verdad les da igual que su esposa se pase la noche de fiesta con su jefe? Porque juraría que eso fue lo que dijiste. Pero espero haberte entendido mal y que hayas dicho algo razonable como que a los hombres de verdad les da igual que su esposa se una a un club de lectura, o que a los hombres de verdad les da igual que su esposa se dedique a la cerámica. Puso los ojos en blanco. De hecho, los rodé, como si yo fuera el ridículo. Estás siendo dramático, Marcus. Es trabajo en equipo. Redes profesionales. No lo entenderías porque estás atrapado en ese aburrido trabajo de oficina contando el dinero de los demás. Y ahí estaba. La despreocupada desestimación de mi carrera como gerente financiera, con el mismo tono que se usaría para describir la afición de alguien por coleccionar recortes de uñas de los pies. Daba igual que mi aburrido trabajo de oficina estuviera pagando la hipoteca de esta casa, el coche que conducía, la cafetera de diseño que insistía en que necesitábamos porque, al parecer, la nuestra hacía un café demasiado común. Lo que fuera que eso significara. Entonces búscate un hombre de verdad, cariño, dije, tomando mi bourbon y dándole un sorbo lento que esperaba que pareciera tan informal como intentaba parecer. Solo soy el que paga la hipoteca. El silencio que siguió fue de ese tipo de silencio denso y sofocante que te hace estar plenamente consciente de cada sonido en la casa. Podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Podía oír al perro del vecino ladrando 3 casas más allá. Podía oír mi propio corazón acelerando, esa cosa tan molesta que se acelera cuando acabas de decir algo de lo que no puedes arrepentirte. No es que quisiera retractarme, porque, sinceramente, al diablo con ese ruido. Y entonces, como un coro griego que aparecía justo en el momento justo, la voz de Harper resonó desde la cocina, donde aparentemente había estado escuchando a escondidas nuestra implosión matrimonial como si fuera su reality show favorito. «Papá, qué barbaridad», gritó, y pude oír la sonrisa en su voz, esa clase de deleite profano que solo las adolescentes sienten cuando su padre le da un puñetazo verbal a su madre. Logan, mi hijo de 17 años, que solía comunicarse con gruñidos y respuestas de una sola palabra, incluso formó una oración completa. «Mamá, qué frío». Hasta mis hijos sabían que era ridículo. Cuando eres adolescente, los mismos que creen que llenar el lavavajillas es un logro olímpico digno de un desfile critican el comportamiento de tu esposa. Sabes que has entrado en una especie de dimensión alternativa donde todo está al revés y nada tiene sentido. La cara de Marta pasó por unas 15 expresiones diferentes en 3 segundos. Conmoción, ira, indignación, ese tono de rubor que se siente cuando alguien se da cuenta de que ha calculado mal, y finalmente se desvaneció en una furia contenida que habría sido intimidante si me importara.
Se levantó, agarró su teléfono de la mesa de centro con tanta fuerza que me preocupó por la pantalla y se fue a nuestro dormitorio, dando un portazo que hizo vibrar los marcos de las fotos. Me quedé allí sentado, removiendo el bourbon en mi vaso, viendo cómo el líquido ámbar reflejaba la luz de la lámpara a mi lado. Este fue el momento. Este fue el momento en que Marcus Chun, extraordinario gerente financiero, esposo devoto y padre de 2 hijos, dejó de ser el tipo confundido que se preguntaba por qué su esposa olía a colonia cara que definitivamente no era suya, y comenzó a ser algo completamente diferente. Un comediante, tal vez. Un hombre con un plan. Un tipo que por fin se hartó de la manipulación, las noches largas y los ejercicios de equipo que, al parecer, requerían faldas cortas y tacones. Harper entró en la sala, con el teléfono en la mano como si lo hubieran implantado quirúrgicamente, y se dejó caer en el sofá beige que todavía odiaba. Entonces, me dijo, mirándome con esos ojos demasiado inquisitivos para una quinceañera, ¿se van a divorciar o qué, Harper? Le dije, porque ¿qué más dices cuando tu hija te pregunta sobre tu matrimonio en ruinas con el mismo tono informal con el que preguntaría por planes para cenar? Solo digo, papá. Mamá lleva como 6 meses comportándose de forma extraña. No estamos ciegos. Revisó su teléfono sin siquiera mirarme. Logan y yo tenemos una apuesta sobre cuándo finalmente te volverás loco. ¿Tienes una apuesta? Sí. Lo dije esta semana. Logan dijo el mes que viene. Acabo de ganar $20. Finalmente levantó la vista y su expresión se suavizó un poco. Por si sirve de algo, estoy de tu lado. Mamá está siendo muy extraña. Muy extraña. Esa era una forma de decirlo. Otra forma sería que era emocionalmente manipulador, infiel y delirante. Pero claro, también un trabajo de bocetos excelente. Esa noche, acostado en la cama, solo, porque Marta aparentemente estaba dejando huella durmiendo en la habitación de invitados, miré al techo y me di cuenta de algo importante. Estaba harto de ser el chiste de mi propia vida. Cansado de ser el tipo que sonreía y asentía mientras su esposa reescribía las reglas del matrimonio para adaptarlas a sus actividades extracurriculares. Cansado de ser el marido confundido que se preguntaba si tal vez realmente estaba siendo irrazonable al pensar que pasar toda la noche con su jefe era, no sé, inapropiado. Lo bueno de ser gerente financiero es que te vuelves muy bueno analizando situaciones, haciendo números, calculando riesgos y recompensas. ¿Y las cifras de este matrimonio? No cuadraban. Hacía tiempo que no me cuadraban. Había estado demasiado cómoda, demasiado complaciente, demasiado dispuesta a creer que esto era solo una fase, que todo volvería a la normalidad, que Marta despertaría un día y recordaría que tenía una familia que realmente se preocupaba por ella. Pero esto es lo que comprendí mientras miraba ese techo con esa estúpida textura de palomitas de maíz que llevábamos años queriendo raspar. No necesitaba que despertara. Necesitaba despertar. Y ahora que lo había hecho, ahora que la niebla se había despejado y podía ver la situación tal como era, por fin podía hacer algo al respecto. Así que hice lo que cualquier hombre que se precie haría cuando su esposa le dice que a los hombres de verdad no les importa el respeto ni la fidelidad básicos. Empecé a planear mi estrategia de salida. Y créeme, iba a ser espectacular. Esto es lo que realmente me afecta de Marta. No siempre fue así. Hubo una época, cuando éramos jóvenes y tontos, y pensábamos que el amor podía sobrevivir con fideos ramen y sueños compartidos, en que ella realmente creyó en mí, me apoyó, me animó como si me estuviera postulando a la presidencia en lugar de solo intentar aprobar mi examen de contador público. Pero en algún momento entre el día de nuestra boda y el desastre de conversación de ayer, se transformó en la gemela malvada de mi animador personal, la persona que apareció específicamente para decirme por qué iba a fracasar. Por ejemplo, el trabajo. La gran, hermosa y transformadora oportunidad laboral que había llegado a mi bandeja de entrada hacía unos 3 meses como un regalo de los dioses del empleo. Puesto de director financiero senior en una importante empresa tecnológica de San Diego. El tipo de puesto que incluye un título que impresiona en cenas, un salario que haría que mi sueldo actual parezca dinero de una asignación, y un paquete de beneficios que incluye cosas como subsidio para coche y ayuda para la reubicación en lugar de aquí tienes una cafetera en la sala de descanso. ¡Mucha suerte! Cuando le conté a Marta sobre mi solicitud, cualquiera habría pensado que le había anunciado mis planes de convertirme en malabarista profesional de monociclo.
Se rió de verdad. No fue una risita educada ni una risita alentadora, sino una risa descarada, que me hacía echar la cabeza hacia atrás, con lágrimas formándose en las comisuras de los ojos, y me hizo querer comprobar si había dicho algo con voz de caricatura. Marcus, nunca conseguirás ese puesto de alto nivel en finanzas al otro lado del país, dijo, secándose los ojos como si acabara de soltar el chiste más gracioso del mundo. Demasiado competitivo. ¿Qué estás compitiendo contra gente con MBA de Harvard? ¿De Stanford? ¿Y crees que tu título de universidad pública y 15 años en la misma empresa van a impresionarlos? Cariño, qué adorable, pero vamos. Sé realista. Demasiado competitivo. Esa era su forma diplomática de decir que no eres lo suficientemente bueno. Y cuando le repliqué, cuando le señalé que tenía experiencia relevante y una trayectoria comprobada, y que tal vez, solo tal vez, sabía lo que hacía, ella pasó a su colección de grandes éxitos de desaliento. Eres demasiado joven. Tenía 42 años. Aparentemente eres demasiado joven para la alta dirección, pero lo suficientemente mayor como para que te consideren irrelevante. En realidad, eres demasiado mayor. Esto ocurrió 20 segundos después de, demasiado joven, lo cual fue un truco ingenioso. No tienes los contactos adecuados. Lo dijo la mujer cuyo mayor contacto profesional era su jefe Greg, quien creía que el liderazgo significaba comprar pizza cada tercer viernes. Eres demasiado. Da igual. Y eso fue mi favorito, porque resumía todo su argumento. Yo era demasiado lo que fuera. Demasiado cualquier cosa. Demasiado todo lo que justificara porque ni siquiera debería intentarlo, porque debería quedarme exactamente donde estaba, haciendo exactamente lo mismo, siendo exactamente el marido conveniente, predecible y aburrido que no alteraba las cosas ni desafiaba el statu quo ni, Dios no lo quiera, lograba algo que pudiera cambiar la dinámica de poder en nuestro matrimonio cada vez más disfuncional. Así que sí, presenté la solicitud de todos modos. Porque esto es lo que Marta no sabía de mí, lo que aparentemente había olvidado durante 17 años de matrimonio. Soy testaruda como el demonio. Siempre lo he sido. Es la misma terquedad que me ayudó a terminar la universidad con 2 trabajos. La misma terquedad que me ayudó a ascender de contadora principiante a gerente financiera. La misma terquedad que me hizo seguir intentando con nuestro matrimonio mucho después de que cualquier persona razonable hubiera contratado a un abogado y lo hubiera dado por terminado. Pasé semanas en esa solicitud. Reescribí mi currículum unas 40 veces. Practiqué las preguntas de la entrevista frente al espejo del baño como si me estuviera preparando para una audición en Broadway. Pedí favores a antiguos colegas para pedir referencias. Hiciste todo lo que se supone que debes hacer cuando aspiras a un trabajo que podría cambiar tu vida por completo. Y todo el tiempo, Marta hacía esos pequeños comentarios, esos pequeños cortes de papel disfrazados de preocupación. ¿Sigues trabajando en esa solicitud de trabajo soñada, cariño? ¿Cómo va tu sueño? Quizás deberías concentrarte en el trabajo que realmente tienes en lugar de perseguir algo imposible. Mientras tanto, y aquí es donde la cosa se pone realmente divertida, Marta estaba ocupada con sus actividades profesionales. O sea, trabajaba hasta tarde en las reuniones de team building de su jefe, Greg Foster, unas 3 veces por semana. Llevo 2 décadas en el mundo empresarial estadounidense y he asistido a bastantes eventos de team building. Suelen ser reuniones incómodas de 5 a 7 de la tarde en una sala de conferencias, con verduras tristes y conversaciones aún más tristes. No suelen empezar hasta la 1 de la madrugada. No suelen requerir cambios de ropa ni perfumes que cuesten más que la cuota mensual de mi coche. Y desde luego que no suelen implicar que tu jefe te envíe emojis de corazón por mensaje, como vi en la pantalla del móvil de Marta una noche cuando lo dejó en la encimera para ir al baño. Pero sí, trabajo en equipo. Eso es precisamente lo que pasaba en esas reuniones, donde Greg, al parecer, cantaba karaoke de Bon Jovi como si estuviera haciendo una audición para una banda de versiones llamada Midlife Crisis and the Terrible Decisions. Lo sabía porque Harper, mi encantadora hija, con su omnisciencia en las redes sociales, me había mostrado un vídeo que alguien publicó de uno de estos eventos. Allí estaba Greg, de 47 años y con dientes tan blancos que probablemente violaban alguna convención de Ginebra, cantando a todo pulmón Living on a Prayer, mientras mi esposa, lo animaba como si fuera John Bon Jovi en lugar de un gerente medio divorciado con un BMW casi nulo y delirios de suficiencia.
Traducción de estas reuniones para fomentar el espíritu de equipo. Cócteles carísimos en bares de moda donde Greg podía fingir que seguía siendo relevante, karaoke donde podía fingir que tenía talento, y mi esposa podía fingir que todo esto era una inocente red de contactos profesionales y no lo que fuera en realidad. ¿Lo más gracioso? Marta pensó que no tenía ni idea. De verdad creía que solo estaba sentado en casa, viendo la tele, completamente ajeno a sus actividades extracurriculares. Ella creía que estaba casada con un mueble secundario. Ya sabes, el tipo de marido que solo vive en la periferia, paga las cuentas, no hace preguntas, no causa revuelo, no tiene pensamientos ni sentimientos ni la capacidad de observación básica de un adulto razonablemente inteligente. Pero la broma es para ella, porque mientras ella disfrutaba de su vida al máximo en las tristes fiestas de karaoke de Greg, yo recibía llamadas. Primero una entrevista, luego una segunda, luego una tercera. Cada vez, la retroalimentación mejoraba. Cada vez, avanzaba más en el proceso. Cada vez, me acercaba un poco más a demostrar que tal vez, solo tal vez, no era tan malo después de todo. Y entonces llegó la llamada. La hermosa, reivindicativa y absolutamente perfecta llamada que recibí un miércoles por la tarde mientras Marta estaba, sorpresa, en otra reunión tardía con Greg. Estaba sentado en mi escritorio, a mitad de un análisis de presupuesto que me aburría muchísimo, cuando mi celular vibró con un prefijo desconocido de San Diego. Señor Chun, soy Rebecca Chun de TechVision Solutions. No tenemos parentesco, a pesar de que compartimos el apellido. Pero me gustó de inmediato. Nos gustaría priorizar tu candidatura para el puesto de director financiero senior. El equipo ejecutivo quedó muy impresionado con tu entrevista y nos gustaría pasar a la fase de oferta. Casi se me cae el teléfono. Casi. Pero soy un profesional, maldita sea. Así que, en lugar de eso, dije algo suave y apropiado como, qué buena noticia, en lugar de, caramba. En serio, ¿qué era lo que estaba pensando? Te haremos la oferta formal a finales de semana, continuó Rebecca. Su voz cálida y genuina me recordó lo que se sentía al trabajar con gente que realmente te respetaba. Pero quería avisarte, este es un paquete muy bueno. Asistencia para la reubicación, bono por firmar, todo incluido. Te queremos mucho en el equipo, Marcus. Le di las gracias, mantuve la compostura hasta que colgamos, y luego me senté en mi escritorio, mirando la pantalla del ordenador, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Reivindicada. ¿Exitosa? Como si tal vez no fuera solo el marido aburrido con el trabajo aburrido y la vida aburrida. Como si tal vez, solo tal vez, de verdad fuera bueno en algo. Debería haber enmarcado ese mensaje de voz. Debería haberlo enmarcado con un dorado y colgado en la pared con una plaquita que dijera, para todos los que dudaron de mí. ¿Qué tal ese sabor humilde? Pero tengo más clase que eso. En general. En cambio, lo guardé y lo escuché unas 15 veces durante los 2 días siguientes, sintiéndome cada vez más protagonista de mi propia vida que como un personaje secundario en el drama de Marta. Cuando finalmente le conté sobre la devolución de llamada, sobre el proceso rápido, sobre el hecho de que aparentemente era lo suficientemente bueno para esos chicos de Harvard y Stanford que había mencionado, simplemente sonrió con fuerza y dijo, bueno, no contemos los pollos antes de que nazcan. ¿Cierto? Porque Dios no quiera que me felicitara, me mostrara un ápice de apoyo o reconociera que tal vez, solo por esta vez, había hecho algo digno de celebrar. Pero estaba bien. Estaba absolutamente bien. Porque ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba que creyera en mí. La gente de TechVision creía en mí, y francamente, eso valía más que 1000 Martas y su jefe Bon Jovi con descuento juntos. ¿Conoces esa sensación de despertar y saber que algo no va bien? Como si el universo se hubiera desviado un poco de su eje y nada estuviera exactamente donde debería estar. Así me sentí la mañana después de la conversación con hombres de verdad. Acostada en la cama a las 6 de la mañana, mirando al techo y escuchando el silencio sospechoso que provenía del resto de la casa. Marta no había vuelto a nuestra habitación. La puerta del cuarto de invitados seguía cerrada. Y en algún rincón de mi mente, una vocecita me decía, abróchate el cinturón, amigo, porque hoy vamos a dar un paseo. Me arrastré fuera de la cama, me puse unos vaqueros y una camiseta, y bajé a preparar café.
Café de verdad, de la pretenciosa máquina de expreso que Marta insistió en que necesitábamos porque, al parecer, el café de filtro era para campesinos. Estaba moliendo la mitad de los granos. Porque claro, esta máquina requería café recién molido. Dios no permita que usemos café premolido como la gente normal. Cuando oí que se abría la puerta principal. 6:15 de la mañana. La puerta principal. Apertura. Caminé hacia la puerta de la cocina. Y allí estaba Marta, haciendo lo que llamo el paseo de la vergüenza. Solo que intentaba disimularlo como si acabara de salir a correr por la mañana. Lo cual habría sido más creíble si Marta hubiera salido a correr un solo día en toda su vida. O si quienes corrían normalmente llevaran la ropa de trabajo de la noche anterior, con tacones que ahora le colgaban de la mano. Me vio allí de pie y tuvo la audacia, la absoluta audacia, de sonreír. Como si esto fuera normal. Como si entrar a casa a las 6:15 de la mañana con la misma ropa de ayer fuera un jueves cualquiera. Te levantaste temprano, cariño. Ella pió, con esa voz fingida y alegre que la gente hace cuando finge que todo está bien mientras la casa se incendia a su alrededor. Tomé un sorbo de café. Conté hasta 5 mentalmente. Me recordé que era un adulto civilizado que no le tiraba café expreso a nadie, por muy tentador que fuera. Sí, dije finalmente, manteniendo la voz neutra. Preparándose para esa importante entrevista de trabajo en San Diego. Su cara. Madre mía, su cara. Pasó por más cambios que un camaleón en una tienda de pinturas. La sonrisa falsa se congeló primero, como si alguien hubiera pausado un vídeo. Luego, sus ojos se abrieron apenas un poco. Entonces abrió la boca ligeramente y pude ver literalmente cómo su cerebro se esforzaba por procesar lo que acababa de decir y pensar cómo responder. Tú, dijo, y pude oír la incredulidad que emanaba de esa sola sílaba, como veneno de la correa de una serpiente. ¿San Diego? Por favor. Por favor. Esa palabra lo dijo todo. Por favor. O sea, por favor, deja de avergonzarte. Por favor. O sea, por favor, acepta tu mediocridad y deja de aspirar a cosas que claramente están fuera de tu alcance. Por favor. O sea, quédate donde estás para que puedas seguir haciendo lo que sea que he estado haciendo sin la molestia de que tengas éxito en algo. Sí, yo. Dije, apoyándome en el marco de la puerta, porque mantenerme erguido requería más energía de la que tenía para esta conversación. La entrevista es la semana que viene. En persona. Me van a llevar en avión. Incluso en primera clase. Parece que les interesan mucho mis calificaciones. La observé procesar esta información y fue como ver una computadora intentando ejecutar un programa para el que no fue diseñada. Mensajes de error aparecían en su rostro. Sobrecarga del sistema inminente. Por favor, reinícialo e inténtalo de nuevo. Primera clase, repitió, y luego hizo algo con la boca que se suponía que debía sonreír, pero parecía más bien como si alguien le hubiera dicho que necesitaba comerse un limón. Bueno, eso es algo. Sí, algo está bien. Me aparté del marco de la puerta y volví a la cocina porque, maldita sea, no iba a dejar que me arruinara el café. Así que, larga noche en la oficina. Debió ser un ejercicio de trabajo en equipos y duró hasta las 6 de la mañana. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo, empaquetado y vendido como tensión incómoda. Ahora, bloques incómodos. No me giré. No hacía falta. La sentí allí, en la puerta, intentando descifrar si hablaba en serio o con sarcasmo, intentando calcular su siguiente movimiento en el juego que ella creía que estábamos jugando. Salimos después de la reunión. Finalmente, con la voz tensa, dijo, Greg quería celebrar la adquisición de la cuenta de Morrison. Se hizo tarde. Me quedé en casa de Emily en lugar de conducir a casa cansado. Emily. ¿Cierto? Emily, de contabilidad, a quien Marta mencionaba ocasionalmente, pero a quien había visto exactamente 2 veces en 7 años. Emily, que al parecer vivía lo suficientemente cerca de donde se celebraba esta fiesta como para que quedarme allí tuviera sentido, pero no tanto como para que Marta hubiera mencionado alguna vez haber ido a su casa. Emily,
que se estaba convirtiendo rápidamente en la amiga ficticia más conveniente desde la novia canadiense de mi hijo Logan en 9º grado. De Emily. Dije, asintiendo como si tuviera todo el sentido. Bien pensado. La seguridad es lo primero. La sentí relajarse un poco detrás de mí. Pensó que me lo había tragado. De verdad creía que seguía siendo así de ingenuo, así de confiado, así de dispuesto a aceptar cualquier historia que me contara con tal de evitar conflictos. Y ahí fue cuando lo comprendí, de pie en la cocina, preparando café a las 6:20 de la mañana, mientras mi esposa me decía mentiras como si fueran el desayuno. No le preocupaba que reprobara la entrevista en San Diego. Le aterraba que tuviera éxito. Porque si lo conseguía, si conseguía ese trabajo, si aceptaba ese puesto al otro lado del país con su salario de lujo, su paquete de reubicación y la posibilidad de empezar de cero, ¿entonces qué? Entonces me iría. Entonces yo no estaría aquí. El marido conveniente que pagaba las cuentas, cuidaba a los niños, al parecer, no hacía muchas preguntas sobre los ejercicios de trabajo en equipo que duraban hasta el amanecer. Entonces ella tendría que tomar decisiones sobre lo que quería, quién quería ser, si quería casarse conmigo o casarse con la fantasía de mí mientras jugaba a las casitas con Greg, el rey del karaoke. Y eso la asustó. No porque me quisiera. Estaba asimilando rápidamente que el amor que había existido entre nosotros se había extinguido cuando ella empezó a trabajar hasta tarde 3 noches a la semana. Pero como mi éxito significaría un cambio, una disrupción, significaría que ella no podría tenerlo todo mientras yo me quedaba en casa, convenientemente ajena. Así que me pidió las entrevistas la semana que viene, y pude oírla intentando sonar interesada, intentando sonar comprensiva, intentando sonar como una esposa a la que de verdad le importa la carrera de su marido en lugar de alguien que se había pasado meses diciéndole que no era lo suficientemente bueno. Sí. Del martes al jueves que viene, se realizará el proceso completo de entrevistas ejecutivas. Reunión con el director financiero, el director general, todo el proceso. Me giré, taza de café en mano, y la miré. La miré detenidamente. La blusa de ayer estaba arrugada. Su maquillaje estaba corrido, como pasa cuando lo llevas puesto 24 horas seguidas. Tenía un chupetón en el cuello que había intentado tapar con corrector, pero no había conseguido disimularlo del todo. Un chupetón. Mi esposa de 41 años tenía un chupetón en el cuello como si tuviera 17 años y se estuviera besando en el sótano de alguien durante una fiesta. «Tienes algo en el cuello», dije con voz tranquila. «Quizás quieras comprobarlo antes de que lo vea Harper. Ya sabes cómo son los adolescentes. Se dan cuenta de todo». Se llevó la mano al cuello como si le hubieran picado. «No es nada. Picadura de insecto. Soy alérgico a algo de la oficina». «¿Verdad? Picadura de insecto. En febrero. En un edificio de oficinas. Tiene todo el sentido». Tomé otro sorbo de café, observando cómo su rostro alternaba entre pánico, ira y finalmente indignación defensiva. «¿Qué insinúas, Marcus?» «No insinúo nada. Solo digo que quizás deberías invertir en un mejor corrector si vas a seguir con esos bichos de la oficina. El que estás usando no me sirve». Dejé mi taza en la encimera. Tengo trabajo que hacer. Los informes de gastos de este trimestre no se van a revisar solos. Probablemente quieras descansar un poco. Te ves agotado. Pasé junto a ella, me dirigí a mi oficina en casa y me sentí más ligero que en meses. Porque esto es lo importante de finalmente ver la verdad, es aterrador y liberador a partes iguales. Aterrador porque significa aceptar que tu matrimonio ha terminado, que la persona con la que creías compartir tu vida se ha convertido en un extraño que ni siquiera te respeta lo suficiente como para inventar mentiras creíbles. Pero liberador porque una vez que lo ves de verdad, puedes dejar de fingir. Puedes dejar de poner excusas. Puedes dejar de ser el marido confundido y empezar a ser el hombre con un plan. Y yo tenía un plan. Vaya, sí que tenía un plan. Empezó con aquella entrevista en San Diego. Continuó con conseguir ese trabajo, porque lo iba a conseguir aunque tuviera que sacrificar mi alma para conseguirlo. Y terminó conmigo, dejando atrás este desastre matrimonial con mi dignidad intacta, mis hijos a mi lado y con vistas al Océano Pacífico desde mi nuevo apartamento.
Detrás de mí, oí los pasos de Marta en las escaleras y la puerta de la habitación de invitados cerrarse. Probablemente iba a dormir por fin, o más probablemente a escribirle a Greg frenéticamente sobre lo raro y desconfiado que estaba su marido y que tal vez necesitaban calmarse un rato. Como si calmarse fuera a solucionarlo todo. Como si algo pudiera solucionar esto a estas alturas. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y abrí mis documentos de preparación para la entrevista. Hora de ponerse serio. Era hora de clavarlo. Era hora de demostrarles a Marta, a Greg y a todos los que alguna vez dudaron de mí que Marcus Chin no era solo un mueble de fondo que se podía ignorar. Yo era el tipo que estaba a punto de convertirse en la versión lujosa del mueble de fondo. Y créeme, la vista desde arriba iba a ser espectacular. Si me hubieras dicho hace un año que mis hijos adolescentes se convertirían en mi fuente de información más fiable sobre la infidelidad de mi esposa, me habría reído y preguntado qué clase de trama de comedia desastrosa me estabas inventando. Pero aquí estamos, viviendo una realidad donde mi hijo de 17 años y mi hija de 15 tienen mejores dotes detectivescas que la mayoría de los investigadores privados, y ni siquiera se esfuerzan. Simplemente me están prestando atención, lo cual, al parecer, es más de lo que yo había estado haciendo en los últimos 6 meses. Empezó el viernes por la noche. Estaba en la cocina preparando la cena. Espaguetis a la carbonara, porque últimamente había estado cocinando y descubrí que se me daba bastante bien cuando no dejaba que Marta me hiciera sentir culpable por haber dejado un desastre en su cocina cuando Harper entraba y se subía a la encimera. Era su truco característico cuando quería tener una conversación seria, de esas en las que fingía informalidad mientras en realidad recababa información como una pequeña agente de la CIA con vaqueros rotos y sudadera con capucha. Así que, papá, dijo, balanceando las piernas y observándome cortar el tocino con la intensidad de un crítico gastronómico en un restaurante con estrella Michelin. Necesitamos hablar de mamá. Hice una pausa a mitad de la tirada. Lo tenemos. Sí. Logan y yo hemos estado comparando notas y tenemos algunas observaciones. Sacó su teléfono, que al parecer ahora servía como depósito de pruebas. ¿Quieres la presentación completa o solo los momentos destacados? Que mi hija hubiera preparado una presentación sobre el comportamiento sospechoso de mi esposa fue lo más útil o lo más inquietante que me había pasado en toda la semana, y considerando la semana que había tenido, eso era mucho decir. Cuéntame los momentos destacados, dije, volviendo a mi tocino, porque si iba a tener esta conversación, iba a necesitar carbohidratos. Bien. Primera observación, ahora mamá usa perfume para ir al trabajo. Harper levantó un dedo como si estuviera enumerando pruebas en el tribunal. Solo hace eso cuando intenta impresionar a alguien. ¿Recuerdas el año pasado cuando quedó con sus amigas de la universidad y se pasó como una hora preparándose? El mismo perfume, la misma energía, solo que ahora es para el trabajo. Hizo comillas en el aire tan agresivas que podrían haber pinchado una rueda. Revolví la pasta, intentando mantener una expresión neutra. Quizás solo le gusta oler bien. Papá, por favor, dame algo de crédito. Harper puso los ojos en blanco con tanta fuerza que temí que se torciera algo. Las mujeres no se ponen Chanel número 5 a las 6 de la mañana. Ese es perfume de guerra. Estoy a punto de robarle el perfume de hombre a alguien. Solo que en este caso, ya tiene un hombre dentro. Se detuvo. Arrugó la cara como si hubiera mordido algo agrio. Bueno, no quiero terminar la frase porque es asqueroso, pero ya me entiendes. Entendí su punto. Vaya, sí que lo entendí. Pero escucharlo de mi hija de 15 años, dicho con la seguridad de alguien que claramente llevaba tiempo pensándolo, me impactó de otra manera. Una cosa era sospechar que tu esposa te engañaba. Otra muy distinta era que tu hijo lo confirmara con pruebas basadas en perfumes. ¿Qué más?, pregunté, porque al parecer ya estábamos haciendo esto. Su teléfono. Harper contó con otro dedo. Lo lleva a todas partes. Y me refiero a todas partes. Baño. Ducha. La pillé mirándolo mientras supuestamente se estaba bañando la semana pasada. ¿Quién escribe en la bañera, papá? Gente sospechosa, eso es. Podrían ser correos del trabajo. ¿A las 9 de la noche un sábado? Mientras está en la bañera. Papá, vamos. Eres más listo que esto.
Me miró con una mezcla de decepción y cariño, como si fuera un cachorrito que se chocaba constantemente contra la misma puerta de cristal. Además, cambió su contraseña. Antes era tu cumpleaños. Ahora es otra cosa. Probé todas las obvias. No tu cumpleaños. Ni nuestros cumpleaños. Ni tu aniversario. Lo cual, por cierto, es muy sospechoso. Lo del aniversario me dolió más de lo que quería admitir. Llevábamos 17 años casados, y ya ni siquiera podía usar eso como contraseña, porque supongo que lo que tuviera en el móvil era más importante que toda nuestra historia juntos. Genial. Genial. Totalmente bien. Para nada desmoralizante. Logan apareció en la puerta en ese preciso instante, porque al parecer se trataba de un esfuerzo coordinado. Mi hijo, que solía comunicarse con monosílabos y pasaba la mayor parte del tiempo jugando o entrenando baloncesto, estaba participando en una reunión familiar sobre las actividades extramatrimoniales de su madre. Habíamos entrado en una dimensión alternativa. ¿Le contaste lo de los dientes de Greg?, le preguntó Logan a Harper, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Ya casi lo veo, dijo Harper, y luego se volvió hacia mí. Bueno, Greg Foster. El jefe de mamá. Lo buscamos. ¿Lo buscaste? Papá. Se llama redes sociales. Es información pública. Harper buscó algo en su teléfono y me lo mostró. Era un perfil de Instagram con la foto de un tipo que se veía exactamente igual que si le pidieras a una IA que generara un hombre de mediana edad en plena crisis de la mediana edad. Los polos le quedaban un poco ajustados en el estómago, lo que sugería que había dejado el gimnasio hacía unos 5 años. Unas gafas de sol que probablemente costaban más que la cuota del coche. Y sí, dientes tan blancos que prácticamente brillaban. Tiene los dientes demasiado blancos, dijo Logan, entrando en la cocina y cogiendo una manzana del frutero que Marta insistía en tener lleno, aunque nadie comía de él. Definitivamente, energía de villano. Nadie tiene dientes tan blancos a menos que compense algo. Energía de villano. Repetí, porque al parecer eso ya era popular. Sí, papá. Es como Gastón, de La Bella y la Bestia. Es como un vendedor de autos usados. Es un tipo generoso que definitivamente peca sin ser solicitado. Harper se contuvo. No importa. La cosa es que es sospechoso. Y mamá ha estado pasando mucho tiempo con él. Logan masticó su manzana y asintió. Ella lo menciona constantemente. Greg dijo esto. Greg piensa aquello. Greg quiere probar este nuevo restaurante. Es como, bueno, lo entendemos. Greg tiene opiniones. Qué historia tan chula. Y se ríe diferente cuando habla de él. Añadió Harper. Como esa risita aguda que no hace contigo. Sin ánimo de ofender, papá. No me lo tomo en serio. Mentí, porque, la verdad, a menudo estaba súper ocupado. Mi esposa se reía de su jefe con mucha gracia. ¿Una risita? Marta no se rió. Marta se reía a carcajadas, desde la universidad. Que le diera risa tonta especialmente por Greg Foster era, de alguna manera, más ofensivo que el asunto en sí. También hicimos una vigilancia. Logan dijo con naturalidad, como si no acabara de tirar una bomba en medio de mi cocina. Dejé de remover. ¿Hiciste qué? Una vigilancia. El martes pasado, cuando mamá dijo que trabajaría hasta tarde, Harper y yo te pedimos prestado el coche. Por cierto, lo siento. Y la seguimos. Logan le dio otro mordisco a su manzana, sin importarle en absoluto que acabara de confesar el robo de auto y el acoso. Fue a ese bar elegante del centro. El del nombre tonto. Vértigo, o velocidad, o lo que sea. Verb, añadió Harper. Se llama Verb. Y allí conoció a Greg. Se sentaron en una mesa de la esquina. Muy acogedor. Mucho contacto. Sentí algo caliente, un nudo de ira en el estómago. Tocar. Sí. Como tomarse de la mano. Recogiendo el pelo. Eso de reírse y poner la mano en el brazo de la otra persona.
Harper tenía la cara arrugada de disgusto. Fue asqueroso, papá. Realmente asqueroso. Nos fuimos a los 20 minutos porque ninguno de los dos quería ver más. Nos hubiéramos quedado más tiempo, pero Harper amenazó con vomitar en tu coche. Añadió Logan amablemente. Porque era asqueroso. Esa es nuestra mamá. Con un tipo que parece que se hidrata más que yo. Harper se bajó del mostrador, perdiendo un poco su anterior bravuconería. Papá, lo siento. Sé que esto es una mierda. Pero pensamos que deberías saber qué está pasando en realidad, en lugar de la historia que te está contando. Y ahí estaba. Mis hijos adolescentes, que se suponía que debían estar preocupados por el regreso a casa, las solicitudes de ingreso a la universidad y si sus TikToks recibían suficientes me gusta, estaban preocupados por mí. Me estaban protegiendo. Estaban haciendo una verdadera investigación porque podían ver lo que estaba pasando y no podían quedarse de brazos cruzados viendo cómo engañaban a su padre. Apagué la estufa, dejé la cuchara y los miré a ambos. A Logan, con su altura heredada, y a mis ojos. Intentando parecer dura, pero visiblemente molesta. Harper con los rasgos de su madre, pero por suerte sin su actual flexibilidad moral. Con aspecto enfadado, triste y protector a la vez. Gracias, dije, y mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Por decírmelo. Por preocuparte lo suficiente como para decírmelo. Claro que nos importas, papá. Eres nuestro papá. Harper se acercó y me abrazó, algo que no había hecho en casi un año porque los adolescentes son alérgicos al cariño paterno. Tú eres quien realmente aparece por nuestras cosas. Tú eres quien ayuda con la tarea, quien prepara la cena y quien realmente pregunta cómo nos fue el día. Mamá lleva meses sin vernos. Logan se unió al abrazo, lo cual fue aún más inédito. Sí, y por si sirve de algo, estamos de tu lado. Hagas lo que hagas, Harper y yo te respaldamos. Estaba allí, en la cocina, abrazando a mis hijos, con el tocino enfriándose en la encimera y la pasta probablemente ablandándose en la olla, y sentí un cambio. Estos niños no solo me estaban dando información. Me estaban dando permiso. Permiso para dejar de fingir que todo estaba bien. Permiso para estar enojado. Permiso para hacer algo con el desastre en el que se había convertido mi matrimonio. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Logan cuando finalmente nos separamos. Voy a triunfar en esa entrevista en San Diego, dije, sorprendido por lo firme que sonaba mi voz. Voy a conseguir ese trabajo y luego pensaré en qué sigue. ¿Lo que viene después incluye el divorcio?, preguntó Harper sin rodeos, porque al parecer la sutileza no era su fuerte. Harper, empezó Logan. No, está bien, dije. Honestamente, probablemente. Sí, creo que sí. Harper asintió como si acabara de confirmarle algo que ya sabía. Bien, porque te mereces algo mejor que alguien que usa perfume de guerra para su jefe. ¿Perfume de guerra?, pregunté. Así lo llamamos ahora. Sigue el ritmo, papá. Tomó su teléfono del mostrador. Vamos, Logan. Démosle tiempo a papá para que termine de cenar y procese su tarde emocionalmente devastadora. Se fueron, y me quedé allí, sola en la cocina, mirando mi carbonara a medio hacer y pensando en cómo, de alguna manera, había criado a dos hijos con mejor moral y capacidad de observación que la mayoría de los adultos que conocía. Ellos habían visto lo que estaba pasando. Habían investigado. Habían elegido bando. Y me habían elegido a mí. Cuando tus hijos adolescentes critican duramente al jefe de tu esposa, cuando realizan vigilancias no autorizadas y presentan pruebas como si trabajaran para el FBI, cuando te abrazan en la cocina y te dicen que te apoyan, sabes que la comedia familiar ha dado un salto. Pero también sabes que no estás solo. Que pase lo que pase, sea cual sea el caos que se desate cuando este matrimonio finalmente se derrumbe, tienes apoyo. Y a veces, eso basta para mantenerte en pie. Tomé un sorbo de café, conté mentalmente hasta 5, recordándome que era un adulto civilizado que no le tiraba café a la gente, por muy tentador que fuera. Sí, dije finalmente, con voz neutra, preparándome para esa importante entrevista de trabajo en San Diego. Su cara. Madre mía, su cara.
Has sufrido más cambios que un camaleón en una tienda de pinturas. La sonrisa falsa se congeló primero, como si alguien hubiera pausado un vídeo. Luego, sus ojos se abrieron un poco. Luego, su boca se abrió ligeramente, y pude ver literalmente su cerebro intentando procesar lo que acababa de decir y pensar cómo responder. Tú, dijo ella, y pude oír la incredulidad que emanaba de esa sola sílaba, como veneno de la correa de una serpiente. San Diego, por favor. Por favor. Esa sola palabra lo decía todo. Por favor. O sea, deja de avergonzarte. Por favor, acepta tu mediocridad y deja de aspirar a cosas que claramente están fuera de tu alcance. Por favor, quédate exactamente donde estás para que yo pueda seguir haciendo lo que sea que haya estado haciendo sin la incomodidad de que tú tengas éxito en algo. Sí, yo. Dije, apoyándome en el marco de la puerta, porque mantenerme erguido requería más energía de la que tenía para esta conversación. La entrevista es la semana que viene. En persona. Me van a llevar en avión. Incluso en primera clase. Parece que les interesan mucho mis calificaciones. La observé procesar esta información, y fue como ver una computadora intentando ejecutar un programa para el que no fue diseñada. Mensajes de error aparecían en su rostro. Sobrecarga del sistema inminente. Por favor, reinícialo e inténtalo de nuevo. Primera clase, repitió, y luego hizo algo con la boca que se suponía que debía ser una sonrisa, pero parecía más bien como si alguien le hubiera dicho que necesitaba comerse un limón. Bueno, eso es. Algo es algo. Sí, algo está bien. Me aparté del marco de la puerta y volví a la cocina porque, maldita sea, no iba a dejar que me arruinara el café. Así que, larga noche en la oficina. Debió ser un ejercicio de trabajo en equipos y duró hasta las 6 de la mañana. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo, empaquetado y vendido como tensión incómoda. Ahora, bloques incómodos. No me giré. No hacía falta. La sentía allí, en la puerta, intentando descifrar si hablaba en serio o con sarcasmo, intentando calcular su siguiente movimiento en el juego que ella creía que estábamos jugando. Salimos después de la reunión. Finalmente, con la voz tensa, dijo, Greg quería celebrar la adquisición de la cuenta de Morrison. Se hizo tarde. Me quedé en casa de Emily en lugar de conducir a casa cansado. Emily. ¿Cierto? Emily, de contabilidad, a quien Marta mencionaba ocasionalmente, pero a quien había visto exactamente 2 veces en 7 años. Emily, que al parecer vivía lo suficientemente cerca de donde fuera la celebración como para que quedarnos allí tuviera sentido, pero no tanto como para que Marta hubiera mencionado alguna vez haber ido a su casa. Emily, que se estaba convirtiendo rápidamente en la amiga ficticia más conveniente desde la novia canadiense de mi hijo Logan en 9º grado. De Emily. Dije, asintiendo como si tuviera todo el sentido. Bien pensado. La seguridad es lo primero. La sentí relajarse un poco detrás de mí. Pensó que me lo había tragado. De verdad creía que seguía siendo así de ingenuo, así de confiado, así de dispuesto a aceptar cualquier historia que me contara con tal de evitar conflictos. Y ahí fue cuando lo comprendí, de pie en la cocina, preparando café a las 6:20 de la mañana, mientras mi esposa me decía mentiras como si fueran el desayuno. No le preocupaba que reprobara la entrevista en San Diego. Le aterraba que tuviera éxito. Porque si lo conseguía, si conseguía ese trabajo, si aceptaba ese puesto al otro lado del país con su salario de lujo, su paquete de reubicación y la posibilidad de empezar de cero, ¿entonces qué? Entonces me iría. Entonces yo no estaría aquí. El marido conveniente que pagaba las cuentas y cuidaba a los niños, y que al parecer no hacía muchas preguntas sobre los ejercicios de trabajo en equipo que duraban hasta el amanecer. Entonces ella tendría que tomar decisiones sobre lo que quería, quién quería ser, si quería casarse conmigo o casarse con la fantasía de mí mientras jugaba a las casitas con Greg, el rey del karaoke. Y eso la asustó. No porque me quisiera. Estaba asimilando rápidamente que el amor que había existido entre nosotros se había extinguido cuando ella empezó a trabajar hasta tarde 3 noches a la semana. Pero como mi éxito significaría un cambio, una disrupción, significaría que ella no podría tenerlo todo mientras yo me quedaba en casa, convenientemente ajena.
así que me pidió las entrevistas la semana que viene, y pude oírla intentando sonar interesada, intentando sonar comprensiva, intentando sonar como una esposa a la que de verdad le importa la carrera de su marido en lugar de alguien que se había pasado meses diciéndole que no era lo suficientemente bueno. Sí. Del martes al jueves que viene, se realizará el proceso completo de entrevistas ejecutivas. Reunión con el director financiero, el director general, todo el proceso. Me giré, taza de café en mano, y la miré. La miré detenidamente. La blusa de ayer estaba arrugada. Su maquillaje estaba corrido, como pasa cuando lo llevas puesto 24 horas seguidas. Tenía un chupetón en el cuello que había intentado tapar con corrector, pero no había conseguido disimularlo del todo. Un chupetón. Mi esposa de 41 años tenía un chupetón en el cuello como si tuviera 17 años y se estuviera besando en el sótano de alguien durante una fiesta. ¿Tienes algo en el cuello?, pregunté con voz tranquila. Quizás quieras comprobarlo antes de que lo vea Harper. Ya sabes cómo son los adolescentes. Se dan cuenta de todo. Se llevó la mano al cuello como si le hubieran picado. No es nada. Picadura de insecto. Soy alérgico a algo de la oficina. ¿Verdad? Picadura de insecto. En febrero. En un edificio de oficinas. Tiene todo el sentido. Tomé otro sorbo de café, observando cómo su rostro alternaba entre pánico, ira y finalmente indignación defensiva. ¿Qué insinúas, Marcus? No insinúo nada. Solo digo que quizás deberías invertir en un mejor corrector si vas a seguir con esos bichos de la oficina. El que estás usando no me sirve. Dejé mi taza en la encimera. Tengo trabajo que hacer. Los informes de gastos de este trimestre no se van a revisar solos. Probablemente quieras descansar un poco. Te ves agotado. Pasé junto a ella, me dirigí a mi oficina en casa y me sentí más ligero que en meses. Porque esto es lo importante de finalmente ver la verdad, es aterrador y liberador a partes iguales. Aterrador porque significa aceptar que tu matrimonio ha terminado. Que la persona con la que creías compartir tu vida se ha convertido en un extraño que ni siquiera te respeta lo suficiente como para inventar mentiras creíbles. Pero liberador porque una vez que lo ves de verdad, puedes dejar de fingir. Puedes dejar de poner excusas. Puedes dejar de ser el marido confundido y empezar a ser el hombre con un plan. Y yo tenía un plan. Vaya, sí que tenía un plan. Empezó con aquella entrevista en San Diego. Continuó con conseguir ese trabajo, porque lo conseguiría aunque tuviera que sacrificar mi alma para conseguirlo. Y terminé alejándome de este desastre matrimonial con mi dignidad intacta, mis hijos a mi lado y una vista del Océano Pacífico desde mi nuevo apartamento. Detrás de mí, oí los pasos de Marta en las escaleras y la puerta de la habitación de invitados cerrarse. Probablemente iba a dormir por fin o, más probablemente, a escribirle a Greg frenéticamente sobre lo raro y desconfiado que estaba su marido y que tal vez necesitaban calmarse un rato. Como si enfriarlo lo arreglara todo. Como si cualquier cosa pudiera arreglar esto a estas alturas. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y abrí mis documentos de preparación para la entrevista. Es hora de ponerse serios. Es hora de clavar esto. Es hora de demostrarles a Marta, a Greg y a todos los que alguna vez dudaron de mí que Marcus Chin no era solo un mueble de fondo que se podía ignorar. Yo era el tipo que estaba a punto de convertirse en el ático de los muebles de fondo. Y créeme, la vista desde arriba iba a ser espectacular. Si me hubieras dicho hace un año que mis hijos adolescentes se convertirían en mi fuente de información más fiable sobre la infidelidad de mi esposa, me habría reído y te habría preguntado qué clase de trama de comedia desastrosa estabas inventando. Pero aquí estamos, viviendo en una realidad donde mi hijo de 17 años y mi hija de 15 tienen mejores habilidades detectivescas que la mayoría de los investigadores privados, y ni siquiera se esfuerzan. Simplemente prestan atención, lo cual, al parecer, es más de lo que yo he estado haciendo durante los últimos 6 meses. Todo empezó el viernes por la noche. Estaba en la cocina preparando la cena. Espaguetis a la carbonara, porque últimamente había estado cocinando y descubrí que se me daba bastante bien cuando no dejaba que Marta me hiciera sentir culpable por haber dejado un desastre en su cocina cuando Harper entró y se subió a la encimera.
Era su truco característico cuando quería tener una conversación seria, de esas en las que fingía informalidad mientras en realidad recababa información como una pequeña agente de la CIA con vaqueros rotos y sudadera con capucha. Bueno, papá dijo, balanceando las piernas y observándome cortar el tocino con la intensidad de un crítico gastronómico en un restaurante con estrella Michelin. Tenemos que hablar de mamá. Hice una pausa a mitad de la partida. Sí. Logan y yo hemos estado comparando notas y tenemos algunas observaciones. Sacó su teléfono, que al parecer ahora servía como depósito de pruebas. ¿Quieres la presentación completa o solo los momentos destacados? Que mi hija hubiera preparado una presentación sobre el comportamiento sospechoso de mi esposa fue lo más útil o lo más inquietante que me había pasado en toda la semana, y considerando la semana que había tenido, eso era mucho decir. Cuéntame los momentos destacados. Dije, volviendo a mi tocino, porque si iba a tener esta conversación, iba a necesitar carbohidratos. Bueno, primera observación, ahora mamá usa perfume para ir al trabajo. Harper levantó un dedo como si estuviera enumerando pruebas en un tribunal. Solo lo hace cuando intenta impresionar a alguien. ¿Recuerdas el año pasado cuando quedó con sus amigas de la universidad y pasó como una hora preparándose? El mismo perfume. La misma energía. Solo que ahora es para trabajar. Hizo comillas en el aire tan agresivas que podrían haber pinchado una rueda. Revolví la pasta, intentando mantener una expresión neutra. Quizás solo le gusta oler bien. Papá, por favor, dame algo de crédito. Harper puso los ojos en blanco con tanta fuerza que temí que se torciera algo. Las mujeres no se ponen Chanel número 5 a las 6 de la mañana. Ese es perfume de guerra. Estoy a punto de robarle el perfume de hombre a alguien. Solo que en este caso, ya tiene un hombre dentro. Se detuvo. Arrugó la cara como si hubiera mordido algo agrio. Bueno, no quiero terminar la frase porque es asqueroso, pero ya me entiendes. Entendí su punto. Vaya, sí que lo entendí. Pero escucharlo de mi hija de 15 años, dicho con la seguridad de alguien que claramente llevaba tiempo pensándolo, me impactó de otra manera. Una cosa era sospechar que tu esposa te engañaba. Otra muy distinta era que tu hijo lo confirmara con pruebas basadas en perfumes. ¿Qué más?, pregunté, porque al parecer ya estábamos haciendo esto. Su teléfono. Harper contó con otro dedo. Lo lleva a todas partes. Y me refiero a todas partes. Baño. Ducha. La pillé mirándolo mientras supuestamente se estaba bañando la semana pasada. ¿Quién escribe en la bañera, papá? Gente sospechosa, eso es. Podrían ser correos del trabajo. A las 9 de la noche de un sábado, mientras está en la bañera. Papá, vamos. Eres más listo que esto. Me miró con una mezcla de decepción y cariño, como si fuera un cachorrito que se chocaba constantemente contra la misma puerta de cristal. Además, cambió su contraseña. Antes era tu cumpleaños. Ahora es otra cosa. Probé todas las obvias. No tu cumpleaños. Ni nuestros cumpleaños. Ni tu aniversario. Lo cual, por cierto, es muy sospechoso. Lo del aniversario me dolió más de lo que quería admitir. Llevábamos 17 años casados, y ya ni siquiera podía usar eso como contraseña, porque supongo que lo que tuviera en el móvil era más importante que toda nuestra historia juntos. Genial. Genial. Totalmente bien. Para nada desmoralizante. Logan apareció en la puerta en ese preciso instante, porque al parecer se trataba de un esfuerzo coordinado. Mi hijo, que solía comunicarse con monosílabos y pasaba la mayor parte del tiempo jugando o entrenando baloncesto, estaba participando en una reunión familiar sobre las actividades extramatrimoniales de su madre. Habíamos entrado en una dimensión alternativa. ¿Le contaste lo de los dientes de Greg?, le preguntó Logan a Harper, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Ya casi lo veo, dijo Harper, y luego se volvió hacia mí. Bueno, Greg Foster. El jefe de mamá. Lo buscamos. ¿Lo buscaste? Papá. Se llama redes sociales. Es información pública. Harper buscó algo en su teléfono y me lo mostró.
Era un perfil de Instagram con la foto de un tipo que se veía exactamente igual que si le pidieras a una IA que generara un hombre de mediana edad en plena crisis de la mediana edad. Los polos le apretaban demasiado el estómago, lo que sugería que había dejado el gimnasio hacía unos 5 años. Unas gafas de sol que probablemente costaban más que la cuota del coche. Y sí, dientes tan blancos que prácticamente brillaban. Tiene los dientes demasiado blancos, dijo Logan, entrando en la cocina y cogiendo una manzana del frutero que Marta insistía en tener lleno, aunque nadie comía de él. Definitivamente, energía de villano. Nadie tiene dientes tan blancos a menos que compense algo. Energía de villano. Repetí, porque al parecer eso ya era popular. Sí, papá. Te está dando a Gastón de la Bella y la Bestia. Te está dando a ti, vendedor de autos. Es un tipo generoso que definitivamente peca sin ser solicitado. Harper se contuvo. No importa. La cosa es que es sospechoso. Y mamá ha estado pasando mucho tiempo con él. Logan masticó su manzana y asintió. Ella lo menciona constantemente. Greg dijo esto. Greg piensa aquello. Greg quiere probar este nuevo restaurante. Es como, bueno, lo entendemos. Greg tiene opiniones. ¡Qué historia tan chula! Y se ríe diferente cuando habla de él. Añadió Harper. Como esa risita aguda que no hace contigo. Sin ánimo de ofender, papá. No me lo tomo en serio. Mentí, porque, la verdad, a menudo estaba súper ocupado. Mi esposa se reía de su jefe con mucha gracia. ¿Una risita? Marta no se rió. Marta se reía a carcajadas, desde la universidad. Que le diera risa tonta especialmente por Greg Foster era, de alguna manera, más ofensivo que el asunto en sí. También hicimos una vigilancia. Logan dijo con naturalidad, como si no acabara de tirar una bomba en medio de mi cocina. Dejé de remover. ¿Hiciste qué? Una vigilancia. El martes pasado, cuando mamá dijo que trabajaría hasta tarde, Harper y yo tomamos prestado tu coche. Por cierto, lo siento. Y la seguimos. Logan le dio otro mordisco a su manzana, completamente indiferente a haber confesado el robo de auto y el acoso. Fue a ese bar elegante del centro. El del nombre ridículo. Vértigo, Velocity o lo que sea. Verb, lo proporcionó Harper. Se llama Verb. Y allí conoció a Greg. Se sentaron en un reservado de la esquina. Muy acogedor. Mucho contacto. Sentí algo caliente, una opresión en el estómago. Tocando. Sí. Como tomarse de la mano. Arrullar el pelo. Eso de cuando alguien se ríe y le pone la mano en el brazo a otra persona. Harper tenía la cara arrugada de asco. ¡Qué asco, papá! ¡Qué asco! Nos fuimos a los 20 minutos porque ninguno de los dos quería ver más. Nos habríamos quedado más tiempo, pero Harper amenazó con vomitar en tu coche. Añadió Logan amablemente. Porque era asqueroso. Es nuestra mamá. Con un tipo que parece que se hidrata más que yo. Harper se bajó del mostrador, con su anterior bravuconería quebrada un poco. Papá, lo siento. Sé que esto es una mierda. Pero pensamos que deberías saber lo que realmente está pasando en lugar de la historia que te está contando. Y ahí estaba. Mis hijos. Mis hijos adolescentes, que se suponía que debían estar preocupados por el regreso a casa, las solicitudes de ingreso a la universidad y si sus TikToks recibían suficientes me gusta. Estaban preocupados por mí. Me estaban protegiendo. Estaban investigando de verdad porque podían ver lo que estaba pasando y no podían quedarse de brazos cruzados viendo cómo engañaban a su padre. Apagué la estufa, dejé la cuchara y los miré a ambos. Logan, con su altura heredada y mis ojos. Intentando parecer duro, pero visiblemente molesto. Harper, con los rasgos de su madre, pero por suerte sin su actual flexibilidad moral. Parecía enojada, triste y protectora a la vez. Gracias, dije, y mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Por decírmelo. Por preocuparte lo suficiente como para decírmelo. Claro que nos importa, papá.
Eres nuestro papá. Harper se acercó y me abrazó. Algo que no había hecho en casi un año. Porque los adolescentes son alérgicos al cariño paterno. Eres tú quien realmente se presenta a nuestras cosas. Eres tú quien ayuda con la tarea, quien prepara la cena y quien realmente pregunta cómo nos fue el día. Mamá lleva meses sin atención médica. Logan se unió al abrazo. Lo cual fue aún más inédito. Sí. Y por si sirve de algo, estamos de tu lado. Hagas lo que hagas, Harper y yo te respaldamos. Me quedé allí en la cocina, abrazando a mis hijos. Con el tocino enfriándose en la encimera y la pasta probablemente ablandándose en la olla. Y sentí que algo cambiaba. Estos chicos no solo me daban información. Me daban permiso. Permiso para dejar de fingir que todo estaba bien. Permiso para estar enojado. Permiso para hacer algo con el desastre en el que se había convertido mi matrimonio. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Logan cuando finalmente nos separamos. Voy a arrasar en esa entrevista en San Diego. Dije, sorprendido por lo firme que sonaba mi voz. Voy a conseguir ese trabajo. Y luego voy a averiguar qué sigue. ¿Incluye el divorcio?, preguntó Harper sin rodeos, porque al parecer la sutileza no era su fuerte. Harper, empezó Logan. No, está bien, dije. ¿De verdad? Probablemente. Sí. Creo que sí. Harper asintió como si le hubiera confirmado algo que ya sabía. Bien. Porque te mereces algo mejor que alguien que usa perfume de guerra para su jefe. ¿Perfume de guerra?, pregunté. Así lo llamamos ahora. Sigue así, papá. Tomó su teléfono del mostrador. Vamos, Logan. Démosle tiempo a papá para que termine de cenar y procese su tarde emocionalmente devastadora. Se fueron, y me quedé allí, sola en la cocina, mirando mi carbonara a medio hacer y pensando en cómo, de alguna manera, había criado a 2 hijos con más moral y capacidad de observación que la mayoría de los adultos que conocía. Habían visto lo que estaba pasando. Habían investigado. Habían elegido bando. Y me eligieron a mí. Cuando tus hijos adolescentes critican duramente al jefe de tu esposa, cuando realizan vigilancias no autorizadas y presentan pruebas como si trabajaran para el FBI, cuando te abrazan en la cocina y te dicen que te apoyan, sabes que la comedia familiar ha dado un salto. Pero también sabes que no estás solo. Que pase lo que pase, sea cual sea el caos que se desate cuando este matrimonio finalmente implosione, tienes apoyo. Y a veces, eso basta para mantenerte en pie. Pedí al servicio de habitaciones un filete que costó más que la mayoría de nuestras cenas familiares en casa, y lo comí mientras veía cómo el sol terminaba de ponerse sobre el océano. La comida era increíble. La vista era increíble. El silencio era increíble. Todo en ese momento fue increíble, salvo que mi matrimonio se derrumbaba por mensaje de texto, e incluso eso me pareció más un alivio que una tragedia. Mi teléfono vibró una vez más. Casi no lo revisé, pero la curiosidad me venció. Pete Sullivan, mi amigo y vecino. Tu esposa acaba de llegar a la entrada de Greg. Pensé que debería saberlo. Miré ese texto durante mucho tiempo. ¿Había ido a ver a Greg? Claro que sí. ¿A dónde más iría cuando su marido finalmente la retó? Directamente al tipo con el que había estado teniendo una aventura. El tipo que aparentemente le había estado diciendo lo que ella quería oír mientras yo le decía la verdad. Yo. Gracias por avisarme. No me sorprende, Pete. ¿Estás bien, amigo? Yo. Más que bien. Conseguí el trabajo. Mudándome a San Diego. Empezando de nuevo. Pete. Claro que sí. Me alegro por ti. De todas formas, ella no te merece. No, no lo sabía. Y me había llevado demasiado tiempo darme cuenta. Pero más vale tarde que nunca, ¿no? Terminé mi filete, me di una larga ducha en el elegante baño del hotel, con su ducha de efecto lluvia y artículos de aseo caros, y me metí en la cama con la paz que no había sentido en meses. Mañana volaría de vuelta y afrontaría las consecuencias. Mañana tendría la conversación que pondría fin oficialmente a mi matrimonio.
Mañana comenzaría el proceso de salir de este lío y construir algo mejor. ¿Pero esta noche? Esta noche simplemente iba a dormir en una cama cómoda, en una habitación tranquila, con vista al mar, una carta de oferta firmada y la certeza de que por fin, me había elegido a mí misma. Y, sinceramente, me sentí muy bien. El jueves por la mañana me desperté con el teléfono vibrando, Rebecca de TechVision. Marcus, buenos días. Sé que vuelas de vuelta mañana, pero quería enseñarte algo antes de que te vayas. ¿Nos vemos al mediodía? Una hora después, estaba en lo que se convertiría en mi nuevo hogar. Un ático en el centro de San Diego que hacía que mi casa actual en las afueras pareciera un trastero. 4 ventanas que llegaban hasta el techo. Cocina de concepto abierto con electrodomésticos que ni siquiera sabía que existían. 2 habitaciones. Una para mí. Otra que Harper y Logan podrían compartir cuando vinieran de visita. Oh, demonios, tal vez cada uno tendría el suyo una vez que resolviera los problemas de custodia. ¿Y el balcón? Dios mío, el balcón. Esto está incluido en tu paquete de reubicación, dijo Rebecca, mirándome a la cara con evidente diversión. Totalmente amueblado. 3 meses gratis mientras te instalas. Después de eso, puedes quedarte aquí con la tarifa corporativa, que es aproximadamente la mitad del precio de mercado, o buscar tu propio alojamiento. Salí al balcón y me quedé mirando. El océano Pacífico se extendía hasta el horizonte como una promesa. Como un recordatorio de que el mundo era más grande que mi matrimonio fallido, mi esposa infiel y la pesadilla suburbana en la que había estado viviendo el último año. La vista era tan perfecta que casi dolía mirarla. Me la llevo, dije. Rebecca se rió. Ni siquiera has visto el baño principal. Me da igual. Lo tomaré. Desde mi balcón. Mi balcón. Porque al parecer eso era algo que ya tenía. Reflexioné sobre lo absurdo de mi vida. Hace 6 meses, yo era el tipo que pensaba que su mayor problema era si refinanciar la hipoteca. Ahora estaba en un ático en San Diego, a punto de empezar un trabajo millonario, preparándome para divorciarme de mi esposa, que probablemente estaba en casa de Greg quejándose de lo irrazonable que estaba siendo. Una lección de vida. Cortesía de estar en un balcón que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. El matrimonio no se trata de quién sale más de fiesta que quién. No se trata de quién sale más tarde, ni de quién coquetea más con su jefe, ni de quién se hace los chupetones más sospechosos. Se trata de la colaboración. Respeto. Importarte de verdad con la persona con la que te casaste en lugar de tratarla como una incómoda compañera de piso que paga la mitad de las cuentas. Y cuando eso se acaba, cuando el respeto desaparece y la relación se convierte en una persona que hace todo el trabajo pesado mientras la otra se desentiende, es entonces cuando te das cuenta de que ya no estás casado. Solo son 2 personas compartiendo una dirección y fingiendo que el cadáver de su relación aún respira. Mi teléfono vibró. Pete Sullivan, mi colega detective de al lado, con su actualización diaria sobre la situación de Marta. Pete, tu esposa está haciendo alarde de Greg en Olive Garden como si fuera Nobu. Pensé que debía saberlo. Miré el mensaje y me eché a reír. No pude evitarlo. Olive Garden. Mi esposa, que se había pasado el último año actuando como si fuera demasiado sofisticada para mi cocina, que había insistido en que necesitábamos una cafetera de $400, alimentos orgánicos y todo artesanal, estaba en Olive Garden. Con Greg. Actuando como si fuera un restaurante de 5 estrellas. Yo. Olive Garden. Pasó de lasaña casera a palitos de pan sin fin. Trágico. Pete. Los palitos de pan están bastante buenos. Yo. Tienes razón, Pete. ¿En serio? ¿Estás bien? Esto debe ser duro. Miré el océano, los veleros que salpicaban el agua, las palmeras meciéndose con la brisa como si bailaran al ritmo de una música que solo ellas podían oír. ¿Estaba bien? Mi matrimonio había terminado. Mi esposa estaba en Olive Garden con su jefe. Estaba a punto de desarraigar mi vida y mudarme al otro lado del país. Debería estar devastada, sin duda. Pero allí, en ese balcón, con el sol calentándome la cara y el zumbido de la ciudad a mis pies, sabiendo que por fin, me estaba eligiendo a mí misma.
Sí. Estuve bien. Mejor que bien. Yo. Estoy genial, la verdad. Tengo un ático con vista al mar. La vida es bastante buena desde aquí arriba. Pete. Envié fotos. Vivir indirectamente a través de tu divorcio brilla. Tomé una foto de la vista y se la envié. Luego, como me sentía insignificante, y honestamente, ¿quién podría culparme? También la envié al chat familiar. El que incluía a Marta. Yo. Nuevo lugar. No está mal. La respuesta de Harper fue inmediata. Deobat. Esto es una locura. ¿Puedo mudarme mañana? Logan. Me quedo con la habitación con mejor vista. Marta. Esto es excesivo. Excesivo. Esa fue su conclusión. Ni felicitaciones por el nuevo trabajo, ni alegría por el éxito, ni siquiera un wow. Bonita vista. Simplemente excesivo. Como si mi éxito la ofendiera de alguna manera. Como si tener cosas buenas fuera un ataque personal a sus decisiones de vida. Yo. También lo es tener una aventura con tu jefe. Pero aquí estamos. No esperé su respuesta. Guardé mi teléfono, eché un último vistazo a la vista que estaba a punto de convertirse en mi realidad diaria y volví adentro para terminar el recorrido con Rebecca. Segunda lección de vida. También cortesía de ese balcón. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien. Es conseguir el trabajo, el apartamento, las vistas, y darme cuenta de que la persona que pasó meses diciéndote que no eras lo suficientemente bueno ahora está obligada a verte demostrarle que se equivoca desde su puesto en Olive Garden. Y, sinceramente, eso me hizo sentir mejor que cualquier respuesta que pudiera haber escrito. El viernes por la mañana, de vuelta en mi habitación de hotel antes de mi vuelo de vuelta a casa, recibí una llamada de Tessa Park, quien sería mi asistente ejecutiva en TechVision. Tenía esa energía eficiente y sensata que me hizo confiar en ella al instante. Marcus, espero que no te importe, pero investigué un poco sobre tu situación actual, dijo. Protocolo estándar para nuevos ejecutivos. Asegurarse de que no haya conflictos de intereses ni complicaciones que puedan afectar su transición. Bueno. Dije que no entendía a dónde iba esto. Me encontré con el perfil de LinkedIn de tu esposa. Marta Chun trabaja en marketing y reporta a Greg Foster en Henderson y Associates. Y entonces me picó la curiosidad por Greg Foster porque me sonaba el nombre. Hizo una pausa. Marcus, trabajaba en Henderson y Associates. Hace 3 años, antes de mudarme a San Diego. Mi cerebro se puso en alerta máxima de inmediato. ¿Conocías a Greg? ¿Lo conocías? Tramité su segundo divorcio. Por aquel entonces trabajaba en recursos humanos. Podía oír la sonrisa en su voz. ¿Quieres saber qué encontré al investigar un poco más? Contáctame. Greg Foster. 47 años. Divorciado 2 veces. Ambas veces por amoríos con subordinados. Sorpresa, sorpresa. Actualmente alquila un Porsche que no puede permitirse porque le embargaron el coche el año pasado. Vive en un piso con una hipoteca de $1000. Y aquí está la mejor parte. Henderson y Associates está perdiendo dinero. Tienen unos 6 meses antes de declararse en quiebra. Greg lo sabe. Lleva 3 meses actualizando su currículum en LinkedIn. Me senté en la cama del hotel porque, de repente, mis piernas no me sostenían. ¿Estás bromeando? No. Registros públicos, actividad de LinkedIn, archivos judiciales. Todo está ahí si sabes dónde buscar. Este tipo es un desastre andante con un polo. Tessa se rió. Tu esposa dejó a un hombre con hipoteca y trabajo estable por un hombre con un embargo y una bancarrota en el futuro. Es como cambiar tu Honda por patines. Me reí tanto que casi me ahogó. Cambiar una Honda por patines. Fue perfecto. Eso fue exactamente lo que Marta había hecho. Había arruinado nuestro matrimonio de 17 años por un tipo que estaba a un solo pago de vivir en el sótano de su madre. Tessa, eres mi nueva persona favorita. Lo sé. Soy muy buena en mi trabajo.
Hizo una pausa. Mira, no te digo esto para ser cruel. Te lo digo porque deberías saber con qué te enfrentas. Este tipo no es una amenaza. Es un chiste. ¿Y tu esposa? Está a punto de descubrirlo por las malas. Después de colgar, me quedé sentado, mirando la pared, procesando la información. Greg Foster. El tipo que Marta consideraba un partido increíble. El tipo por el que lo había arriesgado todo. El tipo de los 2 dientes blancos, los sueños de karaoke y la situación financiera que hacía que mi antiguo puesto de gerente intermedio pareciera trabajar para Warren Buffett. Porche alquilado. 2 divorcios. Empresa en quiebra. Aviso de embargo. Saqué mi teléfono y le escribí a Pete. Hazme un favor. La próxima vez que veas el Porsche de Greg, comprueba si es de alquiler. Pete, en él. ¿Qué? Yo. Solo confirmando algo gracioso. 1 hora después. Sí. Matrículas de alquiler. Vi los papeles por la ventana. ¿Qué? Yo. Porque mi esposa cambió su matrimonio por una crisis de la mediana edad sobre ruedas que ni siquiera le pertenece. ¡Qué barbaridad! Me encanta. Pensé en contárselo a Marta. En enviarle un mensaje con toda esta información. Verla darse cuenta de que su caballero de brillante armadura era en realidad un gerente medio en bancarrota, con un coche alquilado y una empresa que se estaba yendo a pique. Pero eso parecía demasiado fácil. Demasiado cruel. Incluso para mí. No. La dejaría resolverlo sola. Que disfrutara de sus citas en Olive Garden, de sus mimosas sin fondo y de sus ilusiones de que Greg sería alguien superior. La realidad llegaría pronto. Probablemente para cuando Henderson y Associates anunciara despidos, el Porsche alquilado de Greg fuera embargado y ella se diera cuenta de que había destruido a su familia por un tipo que ni siquiera podía permitirse un coche. El karma es así de curioso. No siempre tienes que orquestarlo. A veces simplemente hay que apartarse y dejar que siga su curso. Preparé mi maleta, hice el check-out del hotel y me dirigí al aeropuerto con una sonrisa en la cara. En 2 semanas, estaría de vuelta en San Diego para siempre. En mi ático. Con mi vista al mar. Empezando mi nuevo trabajo, donde mi asistente, al parecer, era un ninja de la investigación capaz de destruir la reputación de un hombre con solo registros públicos y rencor. Mientras tanto, Marta se daría cuenta de que había apostado al caballo equivocado. Que el césped no era más verde al otro lado. Era césped artificial en el patio trasero alquilado de Greg y estaba a punto de ser embargado junto con todo lo demás. Al abordar mi vuelo, saqué mi teléfono por última vez y les envié un mensaje a Harper y Logan: vuelvo a casa hoy. Necesitamos hablar de San Diego. Empaca tus cosas favoritas. Las vamos a necesitar. Harper, ¿nos mudamos? Yo. 2 semanas. Te va a encantar la vista. Logan, ¿el nuevo lugar tiene buen wifi? Yo. El mejor. Logan, me apunto. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. Y a veces, vivir bien significa mudarse a un ático en San Diego mientras remolcan el Porsche del novio de tu esposa y su empresa se declara en bancarrota. No podría haberlo planeado mejor ni aunque lo hubiera intentado. Volé de vuelta el viernes por la tarde y fui directo a casa porque posponer lo inevitable solo prolongaba la tortura. Quítate la curita. Suelta la bomba. Sea cual sea el cliché que quieras usar, dile a tu esposa infiel que tu matrimonio se acabó y que te mudas al otro lado del país con los niños. Marta me esperaba en la sala cuando entré, sentada en ese sofá beige como si se estuviera preparando para una función. Claramente lo había ensayado. Peinado perfecto. Maquillaje impecable. El atuendo que decía, soy una persona razonable que mantiene una conversación razonable, en lugar de, llevo 6 meses acostándome con mi jefe. Marcus, tenemos que hablar de tu comportamiento esta semana. Empezó antes de que me sentara. Mi comportamiento. Así lo estaba haciendo. Casi tuve que admirar su audacia. Sí, tenemos que hablar, dije, sentándome en la silla frente a ella, porque no iba a compartir el sofá para esta conversación. Pero no sobre mi comportamiento.
Sobre lo que sucederá después. Parpadeó, y vi la primera grieta en su compostura ensayada. ¿Qué quieres decir? Me mudo a San Diego en 2 semanas. Los niños vienen conmigo. Puedes quedarte con la casa. Mantén tu dignidad si encuentras donde la dejaste, y llegaremos a un divorcio limpio. Seré razonable con la división de bienes. Puedes quedarte con la mayoría de los muebles. Dios sabe que no quiero ese sofá beige. Y a cambio, no me opongas la custodia. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír ladrar al perro del vecino 3 casas más allá. Marta me miró como si hubiera anunciado que me uniría a una secta o que me convertiría en una yodelista profesional. No puedes llevarte a mis hijos, dijo finalmente, con la voz tensa. Nuestros hijos. Y sí puedo. Tienen 17 y 15 años. Edad suficiente para elegir. ¿Y adivina qué? Me eligen a mí. Saqué mi teléfono y le enseñé el chat grupal donde Harper y Logan ya estaban planeando qué habitación querían en el ático. Llevaban planeándolo desde antes de que me ofrecieran el trabajo. Su rostro reflejó unas 15 emociones en 3 segundos. ¡Qué locura! Estás pasando por una crisis de la mediana edad. Abandonaste a tu familia por un trabajo de fantasía. No. La interrumpí, y mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Abandonaste a esta familia en plena hora feliz. Acabo de actualizar la dirección. Intentó discutir. Intentó hacerme pasar por irrazonable, por exagerar, por tirar nuestro matrimonio a la basura por nada. Pero traje recibos. Capturas de pantalla de sus mensajes con Greg que Harper había recuperado de la nube. Fotos que Pete había tomado de su coche en el apartamento de Greg a las 2 de la mañana. Una cronología de noches de trabajo hasta tarde que coincidía sospechosamente con el divorcio de Greg, que se había formalizado 6 meses antes. Has estado planeando esto, dijo, y parecía casi impresionada a pesar de la ira. Has estado recopilando pruebas. He estado prestando atención. Hay una diferencia. Me puse de pie porque estar sentada me hacía sentir como si le estuviera cediendo un poder que ya no estaba dispuesta a ceder. Mira, seré justa. Puedes quedarte con la casa, la mayor parte de los ahorros, lo que sea. Gano lo suficiente ahora como para no tener que pelear por bienes. Pero los niños vienen conmigo y salimos airosos. Nada de largas batallas por la custodia. No lo hagas más feo de lo necesario. Y si peleo contigo, le mostraré las capturas de pantalla otra vez. Luego se las mostraré al jefe de tu jefe. Y a recursos humanos. Y mencioné que Henderson y asociados deberían revisar su política sobre las relaciones entre supervisores y subordinados antes de que su proceso de quiebra la haga pública. Se puso pálida. No lo harías. Inténtalo. No tengo nada que perder, Marta. Te encargaste de eso. Me dirigí a las escaleras. Dormiré en la habitación de invitados esta noche. Mañana firmo el contrato de arrendamiento de un apartamento por las próximas 2 semanas, hasta que el ático esté listo. Tienes hasta el lunes para decidir si lo hacemos por las buenas o por las malas. Tú decides. La dejé sentada en ese estúpido sofá beige, probablemente intentando comprender cómo su plan perfecto había fracasado de forma tan espectacular. Como el aburrido marido de repente había desarrollado agallas, un sueldo millonario y la capacidad de descubrirla. Arriba, Harper y Logan esperaban en el pasillo como si hubieran estado escuchando a escondidas, lo cual sin duda habían hecho. Salvaje, dijo Harper, chocando los 5. Se lo merecía, añadió Logan. Sí. Dije, repentinamente agotada. De verdad que sí. Esa noche, tumbada en la habitación de invitados, que se había vuelto más familiar que mi propia habitación, pensé en cómo habíamos llegado hasta aquí. Como un matrimonio que había empezado con esperanza, amor y una verdadera unión se había convertido en esto. Abogados, capturas de pantalla y mensajes de texto sarcásticos. Pero también pensé en ese balcón del ático. En la vista al mar. En empezar de cero en una ciudad donde nadie me conocía como el marido de Marta ni como el tipo cuya esposa se acuesta con su jefe. Solo Marcus. Director financiero. Papá. Un chico con un nuevo comienzo.
El lunes por la mañana, el abogado de Marta llamó al mío. No estaba impugnando el acuerdo de custodia. No estaba luchando contra el divorcio. Quería que se hiciera rápido y con discreción. Probablemente antes de que la empresa de Greg se desmoronara y se llevara consigo sus planes de carrera. 2 semanas después, estaba en mi nuevo ático con Harper y Logan, viéndolos discutir sobre las habitaciones mientras el sol de San Diego se colaba por los ventanales. Mamá odiará esta vista, dijo Harper, sonriéndome. Le devolví la sonrisa. Una razón aún mejor para disfrutarlo. 3 meses después de mi nueva vida en San Diego, seguía esperando que cayera el otro zapato. Ya sabes, esa sensación de cuando todo va tan bien que estás convencido de que el universo está a punto de equilibrar la balanza con un meteorito o una plaga de langostas. Así vivía mentalmente. Excepto que el meteorito nunca llegó. Las langostas se quedaron en casa. La vida era simplemente buena. Logan y Harper se habían adaptado a sus nuevas escuelas con una facilidad que me hizo preguntarme si llevaban planeando su escape del purgatorio suburbano más tiempo del que me imaginaba. Harper se unió al club de teatro y, de alguna manera, consiguió el papel principal en su musical de primavera en 2 semanas. Logan entró al equipo universitario de baloncesto y ya estaba siendo observado por reclutadores universitarios, a quienes les gustaban sus estadísticas. Al parecer, les encantaba que ahora tuviera ese aire de atleta californiano, sea lo que sea que eso significara. Significa que estoy bronceado y digo más, tío, explicó Logan cuando le pregunté. A los reclutadores universitarios les encanta eso. Mi trabajo fue todo lo que esperaba y mucho más. Resulta que cuando trabajas en una empresa que realmente valora a sus empleados y no trata las finanzas como un mal necesario, el trabajo se convierte en algo que no temes. Un concepto revolucionario. Mi equipo era inteligente, motivado y, afortunadamente, sin dramas. Tessa siguió siendo la mejor asistente en la historia de las asistentes. Mantener mi agenda organizada y enviarme ocasionalmente artículos sobre Henderson and Associates continuó la implosión financiera con asuntos como, pensé que te gustaría esto y tu exesposa eligió a un ganador. El ático seguía siendo ridículo. Llevaba 3 meses viviendo allí y a veces todavía salía al balcón solo para comprobar que era real. El océano. El atardecer. El zumbido de la ciudad abajo. La certeza de que esta era mi vida ahora, no una propiedad vacacional que tendría que devolver tarde o temprano. Un sábado por la mañana a finales de primavera, estaba haciendo panqueques porque descubrí que realmente disfrutaba cocinar cuando no estaba acompañado de comentarios pasivo-agresivos sobre lo desordenado que estaba o lo estaba haciendo mal, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Pete Sullivan. Pete. Noticias desde casa. Te va a encantar esto. Me golpeé. Pete. Henderson and Associates se declaró oficialmente en bancarrota ayer. Greg fue despedido. Marta fue degradada. El Porsche fue embargado el martes. Lo vi desde mi ventana. Fue precioso. Me quedé mirando ese texto un buen rato, esperando sentir algo. Satisfacción, tal vez. Reivindicación. Esa sensación de satisfacción de, te lo dije, que se supone que debes sentir cuando la vida de la pareja de tu ex se desmorona tal como lo predijiste. Pero sobre todo, solo sentí. Nada. O quizás alivio. Alivio de no estar allí, de no ser parte de ese drama, de no estar ligado a personas cuyas decisiones de vida los llevaban constantemente a un callejón sin salida. Yo. ¿Cómo se lo lleva Marta? Pete. También como cabría esperar. Ha estado bebiendo vino por estrés y publicando frases crípticas en Facebook sobre gente falsa y sobre descubrir quiénes son tus verdaderos amigos. Es muy entretenido. Yo. Ella todavía está con Greg. Pete. Desde la semana pasada, sí. Aunque le doy un mes más para que se dé cuenta de que salir con un desempleado con coches embargados no es la mejora que ella esperaba. Le envié a Pete un emoji de risa y volví a mis panqueques. Harper entró en la cocina, todavía en pijama, con el pelo recogido en un moño despeinado. ¿Era Pete?, preguntó, subiéndose a la encimera de ese modo que nunca dejaba de hacer a pesar de mi protesta de que las encimeras eran para comer, no para sentarse. Sí. Me pusieron al día sobre la quiebra de Henderson and Associates. Ah, claro. Lo del novio de mamá,
que perdió su trabajo y su coche. Harper lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviéramos hablando del tiempo. Logan y yo estamos apostando a cuánto tardarán en romper. ¿Tienes una apuesta sobre la relación de tu madre? Papá, lo estamos llevando con humor. Nuestro terapeuta dice que es sano. Tomó un trozo de tocino del plato, yo acababa de terminar de cocinarlo. Tengo 2 meses. Logan dice 3 semanas. Winter elige la próxima película familiar. El hecho de que mis hijos estuvieran en terapia, una buena terapia, con un terapeuta que aparentemente apoyaba las apuestas como mecanismo de afrontamiento y hablar abiertamente sobre las malas decisiones de su madre era lo más sano o lo más disfuncional del mundo. Optaba por lo sano porque la alternativa era demasiado deprimente. Por si sirve de algo, creo que Logan va a ganar esa apuesta, dije. ¿En serio? ¿Crees que lo dejará tan rápido? Creo que Greg la va a dejar. El tipo está a punto de vivir en el sótano de su madre. Lo último que necesita es una novia con expectativas. Volteé un panqueque con más fuerza de la necesaria. Pero ese ya no es nuestro problema. Harper asintió, masticando su tocino pensativa. ¿Sabes qué es raro? No la extraño mucho. Sé que debería. Es mi mamá. Pero sobre todo me siento aliviada de que estemos aquí y ella esté allí, y de que ya no tengamos que lidiar con su drama. No es raro, Harper. Es instinto de supervivencia. Nuestra terapeuta dice lo mismo. Saltó del mostrador cuando apareció Logan, atraída por el olor a panqueques como un tiburón a sangre en el agua. También dice que lo estás haciendo muy bien con nosotros. Considerando. ¿Considerando qué? Considerando que tu esposa te engañó y tuviste que mudarte al otro lado del país y empezar de cero mientras criabas a 2 adolescentes tú solo. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera enumerando los ingredientes de una receta. Eso es mucho, papá. Lo estás llevando bastante bien. Miré a mis hijos, mis brillantes, resilientes y a veces inapropiados hijos que habían sido mis aliados durante todo este lío, y sentí esa opresión en el pecho que significaba que o me estaba dando un infarto o que estaba experimentando una emoción genuina. Probablemente lo último. Gracias, chaval. Eso significa mucho. Desayunamos en el balcón porque hacía una temperatura perfecta de 22 grados y el mar brillaba como si le hubieran echado purpurina. Logan revisaba su teléfono. Harper planeaba su día con la intensidad que suele reservarse para operaciones militares, y yo simplemente vivía ese momento, agradecida de haberme elegido finalmente a mí misma. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de un número desconocido. Desconocido, soy Marta. Necesito hablarte de algo importante. Miré ese mensaje exactamente 5 segundos antes de borrarlo y bloquear el número. Lo que fuera que necesitara hablar, cualquier crisis, drama o petición de dinero que estuviera a punto de lanzarme, ya no era mi problema. Le había dado la casa, había dividido los bienes equitativamente, había acordado la manutención de los niños, aunque vivían conmigo todo el tiempo, porque no iba a ser mezquina con las finanzas. Estaba harta. Completamente harta de Marta, de sus problemas y de su terrible capacidad para tomar decisiones. ¿Era mamá?, preguntó Logan, sin levantar la vista del teléfono, pero aparentemente con ese superpoder adolescente de saber todo lo que pasa en un radio de 15 metros. Sí. ¿Vas a responder? No. Bien dicho. Por fin levantó la vista, mirándome con los ojos entrecerrados bajo la luz del sol. ¿Sabes de qué me di cuenta el otro día? Es la primera vez en 2 años que pareces realmente feliz. No fingir felicidad. De verdad felicidad. Harper asintió. Es verdad. Ahora sonríes más. Haces chistes de papá. Eres como una persona completamente diferente. Soy la misma persona. Protesté. Simplemente menos estresado. Eres la persona que se suponía que eras antes de que mamá pasara años diciéndote que no valías lo suficiente. Harper dijo con la sinceridad que solo los adolescentes pueden lograr. Ahora simplemente eres tú mismo sin que nadie te lo eche en cara constantemente. De boca de nenas. O en este caso, de quinceañeras que, al parecer, me habían estado prestando mucha más atención de la que yo creía.
Más tarde esa noche, después de que los niños se acostaran y yo estuviera en el balcón con una copa de vino que costaba más de lo que solía gastar en mi compra semanal, mi teléfono vibró una vez más. Marta. De otro número. Marta, te arrepentirás de esto. De alejarte de tu familia. De elegir tu carrera por encima de nosotros. Te arrepentirás. Mire ese texto. Con la vista al mar. En las luces de la ciudad centelleando abajo. En la vida que había construido con los escombros de mi matrimonio fallido. Pensé en mis hijos durmiendo profundamente en sus habitaciones. Sobre el trabajo que amaba. Sobre la libertad de no estar atada a alguien que llevaba años haciéndome sentir insignificante. Y entonces escribí la mejor respuesta de toda mi carrera, personal o profesional. Yo. Ya me arrepiento de no haber comprado mejor vino para celebrar. Bloqueé ese número también, terminé mi vino y me fui a dormir a mi cómoda habitación con vista al mar y sin comentarios pasivo-agresivos sobre mis decisiones. Porque la vista desde la cima moral es espectacular. Sobre todo cuando incluye atardeceres en el mar y un lavavajillas que no juzga tus decisiones de vida. Pero sobre todo, es espectacular porque finalmente te elegiste a ti mismo. Finalmente decidiste que ser feliz era más importante que ser conveniente. Y, sinceramente, esa es la única perspectiva que realmente importa.